decirles de que está puesta las consignas para la estructura y el procedimiento para el parcial. Si quieren ir mirándolos, mientras también van viendo lo del ejercicio, la consulta del ejercicio, pero está puesta la información sobre el contenido, la estructura, la dinámica del parcial, la puntuación, la conformación de la nota. Si quieren ir mirándolo y si hay alguna duda, luego también la contemplamos, ¿sí? Seguimos entonces con lo que está haciendo Fernanda. Bueno. Gracias y disculpa la interrupción. No, no, por favor. Bueno, el ejercicio 10, como ven, yo les pido que deduzcan la función de oferta agregada de la economía. Para eso les doy de datos la función de producción agregada. Le llamamos agregada porque es de toda la economía, no es de una empresa. Acuérdense que en la parte de microeconomía que vimos en economía de la empresa, hablábamos de función de producción, que era de una empresa. Acá es de toda la economía. Entonces fíjense que está en función de K, que es el capital, y de N, que es el empleo. Y después les doy como otro dato la función de oferta de trabajo, que es igual al salario, el W es salario. Y con esas dos funciones deben deducir la función de oferta de la economía. Si se acuerdan de la parte de microeconomía, nosotros para maximizar, ¿se acuerdan que todos los empresarios lo que querían hacer cuando veíamos competencia, monopolio y demás, lo que querían hacer era maximizar sus beneficios? Entonces lo que vamos a hacer es maximizar los beneficios de toda la función de producción de la economía. Entonces para eso vamos a usar esta función que dice máximo P por I, que sería el ingreso, porque el I sería lo que produce la economía, por el precio, que es el nivel de precios de la economía, menos los costos. Y los costos nosotros vamos a suponer que el principal costo, eso se hace en la economía, es vendría a ser la mano de obra. Entonces la mano de obra, ¿cómo se les paga? Se les paga el salario por la cantidad de trabajo, que es el N. Bien, entonces vamos a tratar de maximizar esta función. Sujeto a esa función de producción, le pongo yo. Después, bueno, reemplazamos. Fíjense que reemplazamos el P, la función I, la reemplazamos con esta función, lo reemplazamos y ya tenemos nuestra función que debemos maximizar. Acuérdense que para maximizar derivábamos respecto del empleo, o el factor variable, lo hacíamos en microeconomía, e igualábamos a 0. Acá tenemos la derivada y despejamos el N, que con esto obtenemos esta función, es la demanda de trabajo, que es lo que va a demandar de trabajo los empresarios. Luego tenemos la oferta de trabajo, que ya era un dato del ejercicio, que era igual al salario. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar directamente, en lugar de W, vamos a poner N, porque es igual, y en el equilibrio, ¿qué va a pasar? Se va a igualar la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, igualamos, y de acá despejamos, fíjense, el N. Entonces, el nivel de empleo es en función del nivel de precios. Y luego, para finalizar, vamos a reemplazar con este N, lo vamos a poner en la función de producción y vamos a obtener la producción en función del nivel de precios. Fíjense, esa sí va a ser la oferta de la economía. ¿Por qué va a ser la oferta? Porque tenemos nivel de renta o nivel de producción en función del nivel de precios. Que si se acuerdan de lo que veíamos en teoría, siempre cuando graficábamos la oferta y la demanda agregada, teníamos estas dos variables, nivel de precio y producción. Entonces, bueno, esa sería un poco la deducción. Y después, bueno, simplemente el ejercicio que sigue es reemplazar los valores para ver qué pasa cuando toman valores reales, el nivel de precios y demás. Así que bueno, esa sería un poco la explicación. No sé si queda claro
Era Torres, Alejo, el que preguntaba. ¿Te queda claro, Alejo? No sé si alguien más tiene dudas. Buenísimo. Bueno, para Alejo le quedó claro. No sé si al resto de los chicos... Si alguno más tiene otra consulta. Está subido el PDF este, ¿no? El que les acabo de mostrar. Está en la sección de trabajos prácticos. Si quieren les muestro. En la sección que dice, ya les digo, que dice prácticos, trabajos y ejercicios. En donde dice ejercicio 3, hay uno que dice ejercicio 3, DA, mercados resuelto. Ese es lo que les acabo de mostrar. Está resuelto, completo, digamos. Todo el trabajo práctico resuelto. Entonces ahí, bueno, si tienen dudas, obviamente, de la resolución, lo pueden consultar, pero está subida la resolución del ejercicio 2, 3 y 4. Ahí lo encontraste, buenísimo. Ahí pregunta, el ejercicio 7. 7. Asensio Cenice. Ya lo busco, mientras le voy respondiendo a Sandoval, que me pregunta si en la parte práctica hay que hacer un Word y subirlo o se hace por plataforma. La idea es que ustedes lo resuelvan en su cuaderno, en su Excel, en como les sea más cómodo, y van a responder preguntas concretas. O sea, yo les voy a pedir, obviamente gráficos, no se preocupen, no les voy a poder pedir por una cuestión de que va a ser muy complicado si tienen que subir un archivo. Yo les voy a pedir, por ejemplo, la ecuación de la curva tal, cuánto da el equilibrio, cuánto es el PBI y demás. Ustedes si quieren copiar la fórmula pueden, y si no, directamente nosotros vamos a evaluar el resultado. Así que ustedes lo resuelven en su cuaderno y después responden las preguntas directamente. Ahí busco el ejercicio 7. Profe, Sí. yo quería hacer una consulta en el que cuando vi el control de trabajo práctico y ejercicio, que me figuraba el ejercicio 3 de demanda agregada sin presentar, y yo sí lo presenté en tiempo y forma, digamos. A ver, tomo tu nombre y lo reviso. Flores Jesús Gabriel. Flores Romano Jesús. Sí. Tomo nota de tu nombre y lo reviso. Dale, por favor. Listo, no hay problema. Bueno, ahí busco el ejercicio 7 y se los pongo. Bueno, este ejercicio es otra metodología para estimar la demanda, la oferta agregada. Entonces, fíjense, nos dice que el mercado laboral está formado por 320.000 personas, nos da el salario promedio, también se conoce cuántas personas pierden su empleo cada mes y cuántos desempleados encuentran un puesto de trabajo. Entonces nos dice, si los empresarios acostumbran a tener un margen del 10% en sus productos, eso sería un margen de ganancia, ¿verdad? Calcule el precio por hora que deberían cobrar los empresarios. Entonces, ese punto, fíjense acá está la resolución, nosotros vamos a calcular el salario por hora, entonces lo vamos a hacer con los 883.000 que es dato, por las horas trabajadas, que vamos a suponer que se trabaja 8 horas diarias durante los días hábiles. Y ahí tenemos 5.256 unidades monetarias por hora. 5,26 sería. Sí, perdón, sí. O 5.000, no, 5. Entonces, ese sería el salario por hora, el salario por hora. Y después, para considerar el precio por hora, hay que considerarle la ganancia del 10%. Entonces, vamos a multiplicar ese salario por hora por 1 más Z. Que Z es el 10% de margen de ganancia. Entonces, vamos a tener los 5.256 por 1 más 0,1. Y da 5.781, que sería el precio que deberían cobrar para tener un margen de ganancia
del 10% sobre los salarios. Y después la segunda pregunta nos dice si la demanda de trabajo en el mercado laboral es esa función, determine el punto de equilibrio. Fíjense, nosotros tenemos la demanda de trabajo y nosotros sabemos que en el equilibrio la demanda y la oferta tienen que ser iguales. Esto quiere decir que el salario real se igualan, ya sea el ofrecido y el demandado. Entonces vamos a igualar lo que es la función de demanda de trabajo, que es 1 menos 3 por U, que U es el desempleo, la tasa natural de desempleo, y lo vamos a igualar con la oferta, que la oferta nosotros dijimos que quería ganar un 10% más, entonces va a ser esta función, 1 sobre 1 más Z. Bien, lo igualamos y podemos encontrar el equilibrio del mercado que nos va a dar cuál es la tasa natural de desempleo. Ese es el equilibrio, digamos, hay un desempleo del 3% en este mercado para lograr ese salario de equilibrio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué despejamos la tasa de desempleo? No sé si ya quedó respondida esa pregunta, Nicolás. Sí, sí que sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ese 21 por 8 estamos suponiendo que todos los trabajadores en general tienen una jornada de 8 horas por trabajador, digamos. Entonces todos los trabajadores trabajan 8 horas por día. Por 21 días. 21 días al mes. Obviamente, claro, va a haber meses, depende de los feriados y demás, pueden que sean 20 días, 19, 21, 22, pero bueno, es un promedio 21 días por mes. Sí, es lo mismo, si usas 8 por 5 por 4, está bien. Sí, son es 4, un estimado, no hay problema. normalmente son 4 semanas por los 5 días, y hay trabajo donde se trabaja los sábados mediodía, entonces se toma 2 mediodías de sábado y por ahí hay un feriado en el mes, entonces está perfecto tomar 21 días, pero bueno, si tenemos algún ejercicio, le vamos a dar como dato cuántos días Sí. tomar en el mes, así para que no tengan confusión. También se puede tomar 22 días, ¿sí? 4 sábados, mediodía. Igual esto no Es se que es un preocupen, promedio. si habría algo así, vamos a darle de dato, así no tienen problemas con ningún dato que no tengan, digamos, no se preocupen. Tengan en cuenta que es un promedio anual, depende de si el año es bisiesto o no, también incide todo, Sí, pero bueno, son obvio. convenciones Por que eso, se de toman última, a nivel general. Si hay algún ejercicio que necesiten algo así, les vamos a dar de dato para que todos tengan los mismos números, no se preocupen. Es una estimación. Claro, es una estimación. Valores. Bueno, Para que ¿alguna otra consulta? Todavía no explicamos bien cómo va a ser el parcial todavía, ¿no? No, todavía no. No, de momento, bueno, les había comentado de Expliquemos eso que, hasta que si hay nuevas consultas vemos. sí, bueno, les había comentado de que está publicado en la plataforma, al principio, después de avisos, un apartado que dice información sobre el parcial, y allí comentamos que obviamente el parcial va a ser la modalidad online, que es la que estamos siguiendo, y mientras dure lo de el COVID vamos a seguir con modalidad online, que va a tener una parte práctica con 4 ejercicios. En cada ejercicio siempre se va a indicar la puntuación, y que la parte de teoría va a ir, corresponde o está estructurado en 20 preguntas de test múltiple choice. La duración total del parcial está prevista para 1 hora 20 minutos, teniendo en cuenta que cada ejercicio se puede resolver en un promedio de 15 minutos. Y cada pregunta
se debe responder en 1 minuto. ¿Sí? Estos son los valores estándar y supongo que no habrá problemas porque lo hemos hecho también en el semestre pasado y hemos dado este tiempo para las respuestas del test multiple choice. Recordar de que las preguntas siempre deben responderse por el orden que aparecen, porque luego no se puede retroceder en la página que ya ha pasado. Y siempre, como siempre, recomendamos de que se lea las consignas con detenimiento, porque solo hay una respuesta correcta o mejor en estas preguntas. Por lo tanto, en cuanto al sistema de puntuación, está determinado que cada uno de los ejercicios que se presentan va a llevar su puntuación, y en el caso de cada pregunta del test multiple choice, como son 20, cada una vale 0,5 puntos. Hay que tener en cuenta que en el caso de que no se respondan las preguntas, ni se suman ni se restan puntos, pero cuando la respuesta es incorrecta tiene un puntaje negativo del 25% de la puntuación que corresponde a la respuesta correcta, es decir, menos 0,13 puntos en el caso de respuestas incorrectas. Y luego decir que la nota de parcial se compone o cuenta un 60% la parte práctica para determinar la nota del parcial, y la parte teórica cuenta un 40%. Recordamos de que tal y como está establecido en el módulo 0 de presentación, plan de trabajo, sistemas de evaluación y condiciones de regularidad, se indica que la nota mínima para aprobar el parcial es de 6. Esto lo hemos avisado o anunciado el primer día de la presentación de la asignatura. Y bueno, finalmente decir de que en caso de dudas, si les surgiera alguna duda o algún inconveniente, obviamente durante el desarrollo del parcial, el profesorado está disponible a través del mail de la plataforma, que es lo más eficiente, lo más rápido, y que si alguno tuviese algún problema técnico con el Wi-Fi de acceso a la plataforma, etcétera, debe comunicarse con nosotros durante este momento inicial del examen, y entonces, de acuerdo a ello, pues como se establece en la plataforma, asignaríamos un horario para una versión oral del trabajo. Y bueno, con esto creo que hemos cubierto todos los puntos en cuanto a la estructura y funcionamiento del parcial. No sé si hay alguna duda concreta que quieran, o planteo concreto que quieran realizar. Otro elemento a recordar es... son los ejercicios los que siguen preocupando. Antes de pasar de nuevo, regresar a los ejercicios, simplemente comentarles que está publicado el archivo correspondiente al seguimiento y control de trabajos prácticos de estos 4 módulos, el módulo 1, módulo 2, 3 y 4, que son los que entran al parcial de la próxima semana. Profe. Sí. Disculpe, yo quería consultarle que ahí justo había visto ese documento de seguimiento y había notado que en la pregunta del foro salía que yo tenía 5. ¿Eso significa que yo desaprobé esa pregunta? Del 1 al 10. No importa, no hay que, o sea, no es que desapruebes, te vas a quedar libre, ni mucho menos, digamos, no pasa nada, digamos. Ah, buenísimo, profe. ¿Y qué? Pero en lo que fue método, ¿eso entraba eso entra en el parcial o lo que fue la pregunta, la estructura de la pregunta que nosotros nos preguntábamos? No, los ejercicios van a ser similares a lo que era los ejercicios del parcial van a ser similares a los ejercicios publicados, digamos.
Ah, buenísimo, profe, muchas gracias. Y también tenía una duda sobre el parcial de las preguntas prácticas. ¿Esas van a estar al comienzo del examen? O sea, empezamos haciendo esas 4 preguntas o están dispersadas en lo que es el examen en sí. Es aleatorio, ¿no es cierto? Normalmente las ponemos al... Sí, lo que hacemos normalmente, estimo que haremos lo mismo, es poner todas las preguntas, las 20 teóricas más las 4 prácticas en orden aleatorio. Entonces te va a tocar algunos primero una, después otra. Tengan en cuenta que más o menos los prácticos le tienen que llevar 15 minutos y los teóricos 1 minuto, minuto y poquito, porque son multiple choice, digamos, lo leen y lo responden, digamos, simplemente. Ah, buenísimo, muchas gracias, Pero, profe. claro, pero el orden lo define el Moodle, en realidad no nosotros, porque nosotros le ponemos orden aleatorio y el Moodle decide cuál te muestra primero, digamos. Ok, Y profe. otra cosa que tengan en cuenta es que no se puede para atrás. Fue como en el primer semestre, ¿no? O sea, las preguntas se van respondiendo en el orden que aparecen y la que salten ya no pueden retroceder, regresar, ¿no? Eso. Profe, y por ejemplo, no sé, aparece un ejercicio práctico, digamos. No escuché, entré creo que un poco tarde, no escuché bien. O sea, lo resolvemos en papel por aparte y ¿cómo nos aparece simplemente opciones en la parte práctica, lo que sería el resultado? ¿O cómo sería? No les va a aparecer, yo les va a hacer hay una modalidad que se llama ensayo, que les sale un espacio para responder, van a tener varias preguntas y me van a responder, no sé si las voy a poner con 1 o con A o lo que sea, entonces ponen A y escriben la respuesta de cada inciso, digamos. Claro, ¿Entiende? entonces lo resolvemos en papel, a mano y simplemente marcamos la opción correcta. Sí, Sí. escriben la respuesta, o sea, la tipean ustedes a la respuesta, pero no les vamos a pedir el procedimiento. Ah, bien, eso quería saber. Sí, en el caso de los ejercicios, normalmente no damos 3 opciones para marcar cuál es la respuesta o el resultado correcto, sino que ustedes tienen que escribirla, como ha dicho Fernanda. Ustedes, si se les ha pedido una cifra, tienen que poner la cifra o el porcentaje o lo que sea. No es que le vamos a dar 3 opciones de porcentajes o 4 opciones de cifra para que ustedes indiquen la correcta, sino que ustedes tienen que, cada uno, escribir la respuesta de su cálculo, de la resolución del ejercicio manual que ha realizado en su libreta o en su Excel. La nota de los trabajos, nos preguntan si nos ayudan en el parcial. No, la nota de los trabajos son una condición también de regularidad. Según está pues determinado allí en el módulo 0 que les comentaba, si lo constan, es fundamental tener un 100% de los trabajos y un 80% de los ejercicios. Recuerden que nosotros diferenciamos trabajos porque son realmente informes, implican búsqueda de información, razonamiento, sistematización, organización y presentación del trabajo que se ha dado. En cambio, los ejercicios son resolución de ejercicios y en este caso exigimos para los ejercicios el cumplimiento del 80%, en cambio los trabajos es el 100%. En la nota final nos preguntan de qué depende la nota de la pregunta del foro. Los trabajos, igual que en el caso del foro, tienen puntuación de 0 a 10. Obviamente que luego, a la hora de determinar
el cumplimiento de la parte práctica para la condición de regularidad, se puntúan por un lado los trabajos y por otro lado los ejercicios. Y se supone que si se ha cumplido con el 80% de los ejercicios, va a tener un aprobado, están bien, están correctos, y en el caso de los trabajos, si la puntuación tiene superior a 5, que es la nota de aprobado en general para los ejercicios, está correcto y no habrá ningún problema. Sí que a ver si pueden acceder al archivo que estamos comentando, que es el módulo 0. Voy a acceder yo ahora y supongo que cada uno de ustedes también puede hacerlo. El módulo 0, presentación, plan de trabajo. Y entonces si se van hasta, me parece, la antepenúltima diapositiva, dice sistema de evaluación. Y pone condición para regularizar. 1, prácticos. Está subdividido ejercicios 80%, trabajos de desarrollo 100%, y 2 parciales, teoría y práctica. Y allí se especifica que tenemos solo 2 parciales. El primero corresponde a los módulos 1, 2, 3 y 4, el segundo a los módulos 5, 6, 7, y que hay un solo recuperatorio, se puede recuperar uno solo de los 2 parciales. Y luego la composición de la nota final para la regularidad. Juegan los trabajos prácticos, cuentan un 30% de la nota, y el parcial se exige que tenga una nota mínima de 6, que es lo que también había comentado. O sea, la nota final de la regularidad estará compuesta un 30% por los prácticos y un 70% por la nota de los parciales. No sé si queda claro o hay alguna otra duda. Profe, dijo que en la parte de trabajo y ejercicio estaban los TP resueltos, digamos, para compararlo con lo que hicimos. También dijo, no sé si escuché bien, que también hay como una estructura de cómo va a ser el parcial, ¿puede ser? Sí, está en la página, en la plataforma. Está a continuación. Está a continuación del primer apartado, que son novedades y donde informamos siempre las clases. Está a continuación, dice información para el parcial. PowerPoint del módulo 1. Creería que sí, pero podría verificarlo porque... Ah, sí, gracias. Ahora lo vamos a... Actividades del módulo, no, me parece que no está, el Power. Pero estará la clase grabada, ¿no? Está la clase grabada, pero no está el PowerPoint, para que lo lean, digamos. Módulo 1. A ver, ahora mismo estoy mirando. Ah, sí, está la clase grabada. No sé si habíamos publicado, no me acuerdo si hemos publicado. Ah, sí, en el módulo 2 sí están los datos macroeconómicos. Sí, están y también los PowerPoint. están las clases. Ah, entonces los PowerPoint del módulo 1 no los había puesto, solo está puesta la clase. A ver. El parcial, ahí les escribí, sería el jueves, el próximo jueves 24 a las 15 horas. Está en la plataforma. Por favor, si alguno tiene, no deberían tener problema porque es el horario habitual de clase, pero por las dudas, si alguno tiene problema o lo que sea, hablen con tiempo, por favor. Profe, disculpen, Sí. Sí. no me había quedado claro
si en el parcial primero vienen las preguntas teóricas o las prácticas o es al azar, digamos. Eso no me había Al terminado de azar. clarificar. al azar. Ah, Sí, fíjate por favor, acá la plataforma está la información sobre el parcial, todo lo que dijo la doctora Gramayo, está todo escrito en la plataforma. Creo sí, que le va a aclarar, o por lo menos le va a quedar. claro, sí son 4 prácticos y 20 teóricas, pero no sabía si es que venía primero la teórica primero y después la práctica, No, pero bueno, ahora es todo al ese azar. como es, exacto. Listo, listo. Sale en el orden que el Moodle define. A cada alumno le aparece diferente. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas, en todo caso, si quieren continuamos con el módulo 5, Oscar, si ya no hay más preguntas. Y bueno, yo sí tengo, dice Ignacio, ¿qué Ignacio. tenés? Sí tengo que. Dice sí tengo. ¿Qué? Una pregunta. Ah, bueno. Ahí escribió Fer. Así dice, el salario es igual a salario sobre horas trabajadas. Es la única forma de conseguir el W. Y depende de qué datos te den, digamos. Y depende de Porque, lo que se pida, ahí se pedía exactamente por hora, claro, por eso es. Pero quizás depende un poco si el fuese, enunciado, digamos. claro, si Pero en fuese general anual, sí, pues, el y salario va a mensual. estar, o puede ser mensual, claro, puede ser mensual, puede ser, es más, hay países que lo usan mucho al salario anual inclusive. Pero sí, o sea, el salario es el salario, puede ser por hora, por mes, por quincena, por año. Claro, y si depende de lo que diga el ejercicio, en este caso se divide por horas, o sea, porque pide por horas. Entonces, digamos, por eso es que se consideran luego, o sea, lo divide entre los 21 días laborables y considerando 8 horas diarias, en ese caso, ¿sí? Igual que a veces cuando se calculan tasas de intereses, etcétera, hay que ver qué día considera, cuántos días tiene el año, ¿no? Hay años que tienen 360, otros años que tienen 365 días, depende de si el año bisiesto o no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, como dijo Fernanda, en el caso de que pidamos algo específico, vamos a tener en cuenta de dejar claro cuáles son los días laborales que podemos considerar en el mes, en el año, dependiendo del planteo del ejercicio, de la consigna. Bueno, si surge de todas formas alguna otra pregunta, cualquier cosa, siempre tenemos los mails de la plataforma o probablemente más tarde o al final de la clase también puedan repetir preguntas. De momento yo creo que mejor si comenzamos con el módulo 5, ¿sí? Debería ser en el modelo de equilibrio de 3 sectores. Debe ser 1 menos T, debe ser. Sí. Yo diría que es 1 menos T, no me suena I menos T jamás en la vida, digamos, así que es 1 menos T. Es que razonando, esa expresión es un factor común, esos que están entre paréntesis, es un factor común, que lo que está haciendo es al término común, lo está reduciendo en el valor de esta propensión marginal a tributar. ¿Se entiende el concepto? Matemáticamente. Así que es 1 menos T. 1 menos T. Profe, yo tendría una consulta en relación a lo que es la curva de demanda agregada con
lo que sería la curva la curva IS. Si yo, o sea, a partir de lo que hice del ejercicio 4, sería, al variar un valor, por ejemplo, un valor D que afecta a la curva IS, se desplaza a la izquierda, encuentro que también la curva de demanda agregada también se desplaza a la izquierda. O por el contrario, se afecta algún parámetro de la curva 10, haciendo que se desplaza a la derecha, la curva de demanda agregada también se desplaza a la derecha. Eso no logré encontrar si es correcto, o si me pueden sacar la duda si es así. Los desplazamientos de las curvas de la demanda agregada normalmente son por variaciones en uno de los factores que componen la demanda agregada. Cuando hablamos de precios, estamos hablando de desplazamientos a lo largo de la curva o dentro de la curva. Por lo tanto, depende de cuál es el factor que estés considerando para el desplazamiento de toda la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Si estás hablando de la demanda agregada en función de precios, estamos hablando de desplazamiento a lo largo de la curva o en la curva, ¿sí? Claro, perfecto. Ahora bien, eso es interpretando, digamos, matemáticamente y gráficamente. Ahora, ¿alguna interpretación económica, digamos, teórica, cuál sería, por ejemplo? Y sí, por ejemplo, cuando la teoría nos dice que cuáles son los determinantes de cada uno de los elementos que integran la demanda agregada. Por ejemplo, cuando hemos presentado lo que es el consumo, hemos presentado cuáles son los elementos determinantes del consumo, ¿sí? Y hemos dicho incluso con cuáles tiene una relación directa. El consumo tiene una relación directa con el nivel de renta o ingreso disponible sobre todo, pero es inversamente, tiene un comportamiento inverso respecto de otras variables, que seguramente ya las has visto. Y lo mismo pasa con hemos visto cuáles son los determinantes de la inversión, cuáles son los determinantes del ahorro. Y por lo tanto, estos determinantes son los que, bueno, determinan justamente el comportamiento de cada una de esas variables que son las que constituyen y determinan la demanda agregada. Y por lo tanto, estas son las que te estaba comentando, que cuando varían son las que realizan los desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de la demanda agregada. En cambio, cuando hablamos solamente de precio, cuando estamos hablando ya del equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada, que lo hacemos en función del precio, aquí es donde podemos ver más y contemplar más los desplazamientos en la curva, a lo largo de la curva, por la incidencia de la variación de precios. No sé si queda claro eso que... Bien, gracias. Profe, yo tengo ahí dos preguntas en STP del ejercicio 4. La primera sería en el punto 7C, cuando se duplicaba la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés. Yo, bueno, fuera de la resolución matemática, lo que explicaba es dar un razonamiento de lo que pasó, digamos, económico de lo que pasó. Ahí yo lo que le entendí es que la oferta real de dinero es fija y él, si yo la hago variar por lo que hace variar el Banco Central. Eso provocaría un desplazamiento en la curva, pero en este caso, al variar la sensibilidad, lo que yo veo es que no es que se desplaza la curva, sino que se cambia la pendiente de la curva. Pendiente, sí. Y ahí es cuando yo acá logro alcanzar un nuevo equilibrio, digamos, y que en mi caso me llevó a un aumento en la producción. ¿Puede ser? Exactamente, así es. Bien. Un aumento en la producción y una reducción de la tasa de interés. Sí, tal cual. Y la segunda pregunta es, en el punto 8, creo que el 8B, a ver, cuando te dice, en la consigna del 8B dice que la tasa de interés está expresada en porcentaje. Entonces sí, yo expreso en la fórmula
que nos dice que es de 300 menos 90i. Claro, entonces el equilibrio, le digo que esté en porcentaje porque si no le van a dar muy grande las tasas, digamos, entonces le queda 7,74% el equilibrio. Porque pero si ustedes eso después lo quieren la poner fórmula en porcentaje, sería 774%, es muchísimo, digamos. cuando yo saco la fórmula del I, de la curva IS, digamos, y la del LM, ¿Sí? yo lo debería dividir por 100 a todo. Yo hice eso y recién... No, déjalo así, o sea, el I te queda 7,74, eso ya es porcentaje, digamos. Porque antes, en los otros ejercicios, si te daba 0,10, por ejemplo, después lo multiplicaba por 100 y decías 10% de la tasa de interés. En este Claro, caso ya el por ahí. resultado está en porcentaje, eso es lo que les quería decir. Pero después cuando yo lo iba a graficar, no me daba lo mismo, la misma renta, digamos. Como cuando lo ibas a graficar no te daba la... Las curvas, o sea, la curva LM y la IS yo las dividí por 100 para, porque decía No que... hagas nada, déjalo así los valores que te da nomás. Ah, bien, bien, bien. Déjalo así como te da nomás. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. Sí, hola. Sí, se escucha. Ok, profe, entonces, no sé si estoy siendo muy insistente, pero ¿es 1 menos t la propensión marginal a tributar o I de interés menos t? 1 menos T. Ok. Profe, ya la última duda que tengo. En el ejercicio, uno de los últimos puntos nos pedía que grafiquemos la curva de demanda agregada. Yo lo que hice, no, o sea, ahí tenía la duda, no sabía si nos pedía que sigamos graficando la curva ISLM. Yo lo que hice fue saqué la renta de equilibrio y la grafiqué con el precio, digamos. Hice como una aproximación, no sé si tengo que graficar ISLM o hacer eso que hice. Mejor si grafican las dos cosas, cosa de que ustedes vean cuáles son esos puntos. Como está en la resolución, fíjate la resolución, que ya está subida. Fíjate que yo dejé las ISLM de los incisos anteriores y le fui agregando las nuevas para que vean cómo, la idea era que ustedes vean cómo cuando cambio, por ejemplo, el gasto público o la cantidad de la oferta monetaria y demás, cómo se va desplazando la curva de demanda agregada, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y cómo también se desplaza ya sea la curva IS o la LM, dependiendo cuál sea la modificación, digamos. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. En la curva de demanda agregada sí pone el precio en el eje Y, ¿no? Claro, la curva de demanda agregada, no le puse referencia, es salame. Sería así, sería el nivel de precios en el eje de las ordenadas y el nivel de producción en el eje de las abscisas. Claro, el de equilibrio, listo. Claro. Y en la ISLM vendría a ser el nivel de producción en las abscisas y en las ordenadas la tasa de interés. Bien. Listo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ahora sí parece que estamos. Bueno, vamos entonces con Oscar y comenzamos el módulo 5. Bueno, Cualquier cosa, bueno, vuelven a preguntar. Yo los voy a dejar que tengo otra clase. Gracias. bueno. Hasta Yo me ahora. quedo un ratito y me voy a retirar antes porque tengo otras cosas también. Bueno, a las 4 en punto empezamos el módulo, así que hacemos un recreito de 10 minutos. Y si ustedes quieren preguntarle algo más a la señora Fernanda Gavín, pues queda ella en línea 10 minutos más, o 5 más. Detengo la